Bien, esta clase la vamos a destinar al siguiente capítulo que está referido a procesos de modelización o modelado de sistemas. ¿Ya? Se ve la diapositiva, la unidad 2, Ingeniería de Sistemas. Hola. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, bueno, pueden leer esta diapositiva. Para arrancar, en realidad, decirles de que la modelización o modelado es una actividad definitivamente creativa, definitivamente eh, muy difícil, dificultosa de poderla sistematizar, ¿ya? Perdón, vamos a grabar la clase. Entonces, como pueden leer, reafirmamos, ¿no?, la composición de un sistema, esta vez ya un sistema de información, un conjunto de entidades, relaciones entre sí y además identificando una siguiente dimensión que sería el tiempo, es decir, de que el sistema va a ir mutando, cambiando de eh, al transcurso del tiempo, en el transcurso del tiempo, perdón, ¿no? Tanto las entidades y sus relaciones van a tener un estado en función a diferentes puntos del tiempo, ¿no? Entonces, estos cambios en el sistema vamos a denominarles eventos, ¿ya? Para que haya un cambio en el sistema, pues debe previamente suceder un evento, ¿no? Y a una sucesión de varios eventos lo vamos a constituir como un proceso. Entonces, para que sucedan estos cambios o eventos, pues tendría que existir una actividad y generalmente esta actividad, pues corresponderá a interacciones del sistema entre sí o con el medio ambiente o el contexto. Entonces, como les decía, modelizar o modelar es lograr la abstracción del sistema, ¿no? Lograr representar al sistema de una manera simbólica y relacional. Les decía que es una actividad netamente creativa, muy difícil de sistematizar y justamente por eso es de que entre el modelo que haga un analista comparado al modelo del otro analista, muy difícilmente van a ser idénticos, ¿ya? Salvo que las instrucciones sean tan específicas y tan detalladas que lleven a una misma modelización. Pero aún así no es posible, y yo lo digo con experiencia,
en los exámenes de primer parcial, yo les pido una de las preguntas, atención, una de las preguntas del examen de primer parcial es si yo te describo en prosa, en palabras, un sistema y tú tienes que modelizar. Entonces, de los 60 o 70 estudiantes que hay, que están tomando el examen, les comentaré de que aproximadamente la mitad, 30 modelos resultantes del sistema que yo he descrito. ¿Ok? Entonces, qué difícil, ¿no? Para el profesor calificar eso si son diferentes, cada cerebro, cada persona tiene una percepción diferente para lograr abstraer el sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo mi metodología de calificación, pues tengo hitos que reviso que se cumplan, ¿no? Condiciones en la descripción del sistema, si eso se cumple en la modelización, pues estará bien. Pero ya los detalles, yo los considero irrelevantes, van a ser diferentes de un estudiante a otro. Es por eso de que pongo aquí, lograr modelar un sistema es lograr la abstracción del mismo o la representación de una manera simbólica y relacional, ¿no? Debería ser lo más fidedigna posible, ¿no? Bueno, en un trabajo ya eh, de implantación e implementación de un sistema, esto de lo de fidedigno posible, pues al final se llega a revisar y a evaluar, los detalles se llegan a evaluar, ¿no? Y eso se hace en base a corridas a pruebas en diferentes estados del sistema, en el modelo, pues tendrían que ser los mismos al de la realidad, ¿no? Y en base a eso es de que hasta los detalles podríamos calificar y finalmente encontrar el modelo más fidedigno posible, ¿no? Para conseguir la comprensión de sus cambios de estado, comportamiento de relaciones y análisis de su problemática, estados críticos y propuestas de soluciones pertinentes, pues lo adecuado es un modelo fidedigno, una modelización fidedigna del sistema, ¿no? Entonces, se debe además establecer las entidades, sus relaciones y sus propiedades relevantes, tanto de las entidades como de las relaciones. ¿Qué es un estado del sistema? Es un estado del sistema es un corte en un determinado tiempo, ¿no? Es un corte, es decir, que describa cuál es la situación o el estado de las entidades, por ejemplo, ¿no? Sub 10, por ejemplo, como se muestra en la pantalla, son las entidades presentes en el sistema en el momento. T sub 0 va a ser el tiempo específico en el que se encuentra el estado de las entidades y R sub 10, ¿no? Las relaciones presentes en ese momento o tiempo T sub 0, ¿no? Nótese de que las entidades son un conjunto, ¿no? De varias entidades y lo mismo las relaciones, ¿no? Es así como se caracteriza y configura un sistema. Entonces, los sistemas cambian a lo largo del tiempo, por lo que se debe nomás considerar la dinamicidad de los sistemas. Estos estados del sistema pues se van a caracterizar en base al valor, la situación de las variables del sistema, ¿no? Que serían el estado, la situación de y el estado de las entidades o elementos y de sus relaciones entre sí.
Bien, disculpe. Nuevamente, acá está recordemos el ciclo básico del sistema, ¿no? En el que está la planificación, el desarrollo, diseño y la operatividad y después el cierre, ¿no? Bien, entonces, qué difícil, ¿no? Esto de sistematizar la modelización. ¿Cómo debo modelizar? ¿Qué debo hacer? Bueno, de hecho ya un punto de partida pues va a ser que existen entidades y relaciones eh, entre modelos, ¿no? Entonces ese sería nuestro punto de partida para de alguna forma sistematizar y de alguna forma poder llegar a modelizar. Entonces, constituye la representación cualitativa y o cuantitativa del sistema que existe en la realidad, ¿no? La idea es abarcar en lo posible el conjunto de todas las entidades que la componen, pues obviamente sus interrelaciones y también los atributos de las entidades o elementos del sistema. Entonces la modelización radica en la necesidad de entender su composición y operatividad o cambios en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la importancia del modelo? Pues resulta obvio, ¿no? Imagínense, con un modelo podemos interactuar, podemos experimentar, podemos ver mutaciones que podríamos lograr en el modelo y los efectos que el modelo nos demuestre, ¿no? En lugar de hacer esas interrelaciones y mutaciones con el sistema real, en la realidad, ¿no? A veces es imposible interactuar con sistemas reales, ¿no? Bueno, por el costo, por las consecuencias, ¿no? Entonces, es a veces más cómodo, si vale el término, más barato y además posible experimentar, interactuar con un modelo y no con con un modelo del sistema y no con el sistema real. ¿No? Por ejemplo, dice, podemos lograr transformando o mutando las entidades, podríamos y ver qué consecuencias trae con el sistema, ¿no? O cambiar sus relaciones entre sí, o incorporar nuevas entidades y nuevas relaciones dentro del sistema y ver los efectos. Eso con un sistema real casi imposible, ¿no? Al final de cuentas, los sistemas reales a veces podrían involucrar personas, podrían involucrar situaciones del de la misma naturaleza en las que es imposible introducir, por ejemplo, una nueva entidad. Otra importancia, como dice en este tercer párrafo, operar el sistema en situaciones extremas o críticas, ¿no? Llevar un sistema a situación crítica, no sé, de presión, por ejemplo, o de temperatura, ¿no? O situación crítica en la que haya eh, una, una saturación de la información, ver cómo reacciona el sistema, ¿no? En un sistema real, de repente, pretender hacer eso o puede ocasionar un colapso, puede ocasionar un accidente o puede ocasionar costosas pérdidas, por ejemplo, ¿no? También el modelo, pues podríamos simplemente experimentar y ver lo que va a pasar y el costo va a ser mínimo, ¿no? Entonces, una de las razones de la importancia de la modelización
radica en que con los modelos podemos operar con el sistema en situaciones extremas o críticas que en situaciones del sistema real sería imposible. ¿Ok? Y lo mismo trabajar para estudiar el comportamiento del sistema para todos los cambios posibles en sus variables intrínsecas. A veces hacer eso con un sistema real es imposible por la casi infinita combinación de cambios en sus variables intrínsecas, ¿no? Bien. Entonces, en un enfoque o en una pretenciosa iniciativa de sistematizar la modelización, digamos, ¿no? Hay algunas teorías que se asocian a la construcción del modelo. Para ello, bueno, lo más importante, aquí hemos apuntado, después de un resumen de varios autores y en base a la experiencia también, decir que hay que establecer, ¿no?, las consideraciones y las suposiciones eh, identificadas en las variables para abstraer la realidad, ¿no?, del sistema. Es decir, nosotros estamos observando un sistema, bueno, general esta vez, digamos un sistema de la naturaleza, un piso ecológico, ¿no? Por ejemplo, un bosque, por decir, y ver qué variables hay, ¿no? Una variable será la cantidad de árboles, por ejemplo, ¿no? Otra variable será la altura de los árboles, las especies, ¿no? Entonces hay que establecer qué consideraciones y suposiciones que abstraen la realidad del sistema a un modelo, ¿no? Lo mismo si estamos observando el sistema de inscripciones de estudiantes en la facultad, qué variables hay, ¿no? Los pasos seguramente, ¿no? Primer paso, el estudiante presenta sus documentos. Segundo paso, el funcionario recibe los documentos y registra en una libreta, en un cuaderno, el nombre, la edad, la carrera, no sé, ¿no? Entonces, número uno, tienes que establecer las consideraciones, suposiciones en base a las variables que te permitan abstraer el sistema a un modelo. Número dos, establecer la estructura del modelo de sistema, las entidades protagonistas, las suposiciones acerca de su naturaleza, atributos y valores de los mismos, las relaciones, actividades a ser consideradas en el modelo, las que interrelacionan las entidades, parámetros y atributos, ¿no? Por ejemplo, los dos ejemplos que estamos hablando, eh, la estructura del modelo del sistema, seguramente una entidad, en el caso del bosque, pues una entidad será cada árbol, ¿no? Y si hay 600 árboles, pues serán 600 entidades. De repente otro analista dice, no, cada entidad va a ser una especie de un árbol. En el bosque, si bien hay 600 árboles, de los cuales son 10 especies, por lo tanto 10 entidades, ¿no? Ven, ahí hay una ya diferencia de enfoque, hay una diferencia ya en la modelización de un analista al otro. Posiblemente alguien diga, no, tenemos nomás que cada una de las entidades o nodos tendrían que ser, digamos, responder a un árbol, o porque tenemos que interactuar información con cada árbol, ¿no? Y no con cada especie. En un sistema de inscripciones, lo mismo, el modelo del sistema, tal vez cada entidad será un estudiante, otra entidad será la asignatura, otra entidad será la carrera, ¿no?
Ahora, entre una entidad que es la carrera y otra que es la asignatura, ¿qué relaciones hay? ¿No? Tal vez los contenidos programáticos, una materia te enseña cálculo infinitesimal y eso es importante para la carrera, sí, ¿no? Entonces eso será un prerequisito para otro nodo u otra entidad que podría ser cálculo 2, etcétera, ¿no? Y empezamos a estructurar el modelo del sistema, ¿no? Las entidades protagonistas, sus relaciones, sus valores, ¿no? Un estudiante puede acceder a 5 materias máximo cada vez, es otro valor, ¿no? Es otra relación. Entonces, un estudiante solo va a ver 5 relacionamientos con asignaturas máximo, etcétera, ¿no? Entonces, eso estamos hablando. Primero, establece consideraciones, suposiciones para abstraer. Y número 2, la estructura, las relaciones entre sí. Número 3, es importante obtener datos, ¿no? Datos del sistema real y en base a eso llevar al modelo. Entonces, seguramente hay un proceso de observación, hay un proceso de interacción, una encuesta, un censo, ¿no? Con las unidades de observación, es decir, con las entidades del sistema real. Seguramente vamos a ir al bosque con nuestra libreta, con nuestra cámara, con nuestra filmadora y vamos a obtener datos, ¿no? O vamos a ir a un momento en el que se están inscribiendo los estudiantes y vamos a observar, o vamos a encuestar al funcionario que inscribe, o vamos a encuestar al estudiante, ¿no? Obtener datos de que después se vuelve información, ¿no? Esos datos pues van a enriquecer este punto 2 en el que yo establezco la estructura del modelo del sistema. Número 4. Hay un carácter iterativo en esto. Es decir, ya obtengo con mis datos más, ya tengo un primer prototipo del modelo. Ya he modelizado. En base a los datos que he obtenido, seguramente voy a hacer correr. Voy a hacer funcionar, si vale, entre comillas, el sistema a lo largo de sus estados, ¿no? Estado 1, el estudiante desea inscribirse. Estado 2, se inscribe a una materia. Estado 3, se registra en los libros de la carrera. Estado 4, se inscribe a una segunda materia, etcétera, ¿no? Resultado final, estudiante inscrito en 5 materias, ¿no? Así bien sencillo, ¿no? Hacemos corridas, ¿no? Consideración de un carácter iterativo del proceso de modelización, es decir, que los datos recopilados se constituyan en la prueba de las suposiciones adoptadas inicialmente, ¿no? Es decir, o en su caso, las suposiciones obligan a una nueva recopilación de datos, ¿no? Entonces, hacemos correr y vemos, no se puede inscribir 5, solo 4. Entonces, ¿qué ha pasado? No, está mal tu dato de que el tope máximo es inscribirse en 5. A ver, volvamos a tomar datos. Volvemos a ir, hacemos una nueva entrevista, preguntamos al director de carrera y él te dice, de acuerdo a las normativas, se puede inscribir en 8. Entonces, no, estaba mal, ¿no? Volvemos a modificar, ¿no? Es un carácter iterativo, iterar, feedback, ¿no? Retroalimentar, ¿no? Ven, 4 puntos sencillos y contundentes que te guiaría, digamos, hacia un proceso de modelización de un sistema. La modelización es un arte, no existe una metodología universal, es relativa.
en función a los conocimientos y experiencias del experto investigador, y además es dinámico. Resulta que el modelo que habíamos elaborado para el sistema de inscripciones de estudiantes ahora cambió porque hay un nuevo estatuto de la universidad, digamos, ¿no? Y cambió, ¿no? Ahora ya no es por la cantidad de materias que se inscribe, sino es por créditos, ¿no? Ya uno cambió dinámico. Entonces el modelo anterior feneció, ya no es útil, ¿no? Así como puede cambiar de un analista a otro, también podría cambiar el sistema mismo en sus características intrínsecas en función al tiempo. Lo mismo en el caso de los bosques. El modelo que hiciste fue en 2005, hoy día 2021. La mitad del bosque ha sido urbanizado y ahí hay un barrio, ¿no? Asentamiento humano. Por lo tanto, tu modelo ya dejó de ser real, ¿no? Propósitos. Hace que el modelista o el analista o el investigador organice sus conocimientos teóricos y sus observaciones empíricas acerca del sistema en estudio y deduzca las consecuencias lógicas, ¿no?, de esta organización. El modelo favorece a una mejor comprensión del sistema en sí, aprecia la necesidad de un cierto detalle y permite a su vez acelerar el análisis del mismo, ¿no? Este modelo es un marco de referencia del sistema. Hace más fácil la manipulación del sistema, ¿no? Nos permite controlar las fuentes de variación para que en la realidad no haya fallas, ¿no? No haya momentos críticos. El modelo permite el trabajo con el sistema mismo menos costoso, menos tiempo. Y el modelo es una representación simplificada del sistema real elaborado para comprender, predecir y controlar el comportamiento del mismo. Bien, clasificación, esto podría servir también, ¿no? Según sus características estructurales, podemos clasificarlos en modelos materiales y modelos formales. Los materiales, un poco más relacionados a la tangibilidad, los tangibles, pueden ser tipo réplica, cuasi réplica y analógicos. Un tipo réplica mantiene la dimensionalidad del sistema al que representa, por ejemplo, torres de destilación experimentales a escala piloto. Una de cuasi réplica, aquellos que contienen escalas, por ejemplo, un plano, un croquis de un edificio, ¿no? Y analógicos, una representación física del sistema, ¿no? Por ejemplo, un diagrama, un gráfico, ¿no? Un diagrama de caída libre de un objeto, por ejemplo, ¿no? Modelos materiales, tangibles, ¿no? Y los formales podrían ser descriptivos, semánticos o simulados. Entre los descriptivos podría ser que tiene menos abstracción, ejemplo, la constitución política del Estado es un modelo, ¿no? Es un modelo formal. Los 10 mandamientos, etcétera, es un modelo formal de funcionamiento de una sociedad, de un Estado, ¿no? Y los semánticos o simulativos, ahí sí entran, digamos, estos modelos eh, que generan los sistemas de información, ¿no? Por decir un script, una secuencia de órdenes que configuran un programa, digamos, ¿no?, informático, ¿no? Ese es un modelo semántico o simulativo, ¿no?, que simula.
son los que tienen mayor abstracción, más que los descriptivos, constituyen un conjunto bien organizado de aseveraciones lógicas que se expresan ya no solo en lenguaje natural común, sino en lenguajes especiales, los lenguajes de programación, ¿no? Bajo formas de expresión lógico-matemáticos, ejemplo, programas de computación, ¿no? Entre los modelos formales están justamente también aquellos que son de tipo analítico y numérico, los que se expresan en base a ecuación matemática, ¿no? Es también un modelo formal, ¿no? Una ecuación matemática que estaría entre los semánticos o simulativos, ¿no? Y entre son los analíticos, ¿no? Una fórmula. Y en los numéricos son aquellos que no se pueden obtener de una forma analítica, es decir, no se puede expresar con una ecuación, sino es en base a procesos justamente de análisis numérico que se puede demostrar o expresar cómo funcionan, ¿no? Son aquellos para los cuales no es posible obtener la solución de una manera analítica mediante una fórmula, sino por métodos de análisis numérico. Por ejemplo, la ecuación de flujo de fondos de una, bueno, esto no sé si conocen ustedes, pero para encontrar la rentabilidad de una inversión, digamos, ¿no? Para encontrar la rentabilidad, se puede asemejar a una ecuación que es imposible de resolver o expresar mediante una ecuación. Entonces, los valores se encuentran presentes y para encontrar la rentabilidad hay que aplicar métodos numéricos de iteración. Lo mismo existe en los procesos de diseño de torres de destilación y algunos otros similares en el diseño de equipos principalmente, ¿ya? Ok. Es indicativo y descriptivo esta parte, ¿no? Bueno, según otra de una dimensión, que son las características funcionales, los modelos pueden ser evidentemente de tipo descriptivo, de comportamiento o de tiempo, de costo y de confiabilidad, ¿ya? Los descriptivos ya hemos hablado, ¿no? Se caracterizan por ser ante todo cualitativos, ¿no ve? Describen los componentes del sistema, las funciones que hay entre cada uno de los componentes, ¿no? Un plano, una maqueta, un mapa conceptual. Los de comportamiento son aquellos que describen precisamente el comportamiento del sistema, ¿no? Por ejemplo, un modelo de clima laboral, una curva de ebullición, ¿no? Un modelo organizacional. Y aquellos del tiempo son modelos son encargados de describir los cambios del sistema en su conjunto en base al tiempo, ¿no? Son cuantitativos principalmente, ¿no? Por ejemplo, las fórmulas que hemos aprendido en física, ¿no? La cinemática, en colegio también han debido ver. Todas esas fórmulas, ecuaciones que hemos aprendido, muestran el comportamiento de un sistema en base de movimientos en base al tiempo, ¿no? La cinemática. ¿Sí? Entonces, modelos de comportamiento, descriptivos, tiempo, modelos de costo, un modelo de costo unitario de producción, por ejemplo, ¿no? Es también un modelo cuantitativo. Modelos de confiabilidad, aquí sí se introduce un concepto como es el riesgo, las probabilidades, ¿no? En estadística 1, donde hemos visto eso. Por ejemplo, un modelo de distribución de probabilidades de distribución normal o de Poisson, ¿no? Ese es un modelo de confiabilidad. Está involucrado la aleatoriedad, es decir, los porcentajes de probabilidad.
Otra forma de clasificar los modelos es según la naturaleza de la información considerada. Pueden ser modelos físicos, modelos matemáticos. Bueno, está un poco lógico esto, ¿no? Modelos físicos, materiales, ¿no? Magnitudes medidas en función a las leyes físicas, ¿no? Peso, altura, velocidad. Y los modelos matemáticos que permite reducir la investigación de un sistema no matemático al estudio o resolución de un programa matemático, es decir, llevar los sistemas reales a fórmulas, a situaciones y ecuaciones matemáticas, ¿no? No todo es posible, pero en los que aquellos se puedan, sí podrían ser, ¿no? Modelos determinísticos, estocásticos y dinámicos podrían ser estos modelos matemáticos. Las etapas en el desarrollo del modelo: 1, formalizar los objetivos del modelo. ¿Para qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo? Que va a ser el mismo objetivo del sistema, ¿no? Consiste en empoderarse los objetivos del sistema, los objetivos que el analista se proyecta en el sistema o observe en el sistema, ¿no? Una vez que se formalizan los objetivos, analizar el sistema en base a la información que vas a obtener, la información que se obtiene o de la observación o de la interacción mediante encuestas, censos, etcétera, ¿no? Con la finalidad de aislar las partes y las interrelaciones que están presentes. Luego la síntesis, una vez que has analizado la síntesis, proponer un modelo, proponer una alternativa de resultado de la observación y concepción y grado de abstracción del analista. Verificar ese modelo consiste en determinar si el modelo propuesto opera como tal en el sistema real, validar el modelo y luego inferir el modelo. Es decir, ahora que he validado, he hecho correr con base a variables y sé de que en el sistema real sale 5, hago correr y sale 5 también, entonces está validado mi modelo, ¿no? Y en base a eso, pues ya podría inferir e indicar qué va a pasar en situaciones extremas adicionales que nunca se ha visto en el sistema real y que sí podría inferir en mi modelo, ¿no? Bien, entonces, como un resumen y corolario para esta clase, podemos ver acá justamente este modelo, a su vez, de la modelización de un sistema, ¿no? Cada uno de estos nodos, cada uno de estos elementos que están de color naranja, ¿no? Naranja creo que es, representarán a los pasos para modelizar un sistema, ¿no? 1, formalizar el modelo, los objetivos en el modelo. Hay una relación de precedencia con un punto o entidad 2, analizarlo, el sistema. Acá otra entidad, síntesis del sistema. 4, verificar el modelo. 5, validar. Y 6, inferir, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, hay entidades y hay relaciones, ¿no? De precedencia. Este modelo sería un modelo de tipo vertical, como habíamos visto en la anterior clase, ¿no? En la conformación o consecución de una modelización de un sistema a su vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Había uno vertical, que sería este, y otro horizontal más descriptivo, ¿no? Bien, con eso habríamos abarcado este capítulo 2, que está referido a la parte teórica, si se puede llamar así, de los procesos de modelización o modelado de sistemas, ¿ya? En la siguiente clase vamos a ver ya una parte más aplicativa de esta modelización.
Está una tarea preparada para entregar el siguiente martes, que también vamos a revisar y vamos a detallar, digamos, las características de la tarea, lo que va a ser más entendible, si es que no se ha entendido, este capítulo 2, que a su vez también tiene otra tarea que en el transcurso de el final de la clase vamos a ir preparando y publicando la tarea correspondiente a este capítulo número 2. Bien, si no hay preguntas, muchas gracias. Esta segunda o esta clase habría concluido en este punto. Inge, buenos días. Por favor, ¿podría subir los videos de las dos clases para repasarlas, por favor? Claro que sí, no recuerdo si habré grabado la primera, pero esta sí la voy a subir. De todos modos, en mi canal de YouTube se encuentran clases similares, ¿no? De otros semestres, cada una de estas partes. Está bien, Inge, gracias. Buenos días. Hasta luego, Inge.